Santiago, guitarra y copla. Con el orgullo de ser y sentirnos santiagueños. Se va la primera. En la soledad del monte, en el pobre rancho sin luz, te esperamos los paisanos que nazca el niño Jesús. Haremos nuestro pesebre a un costado del corral, iluminando con tu la noche de Navidad. Un manso burro escuelero y el cabrero cuidarán el catrecito de tiempo donde el niño dormirá. Anunita y el changuito pareciera sonreír, mirando a tata yaya que no lo deje sufrir. Se va la segunda. Haremos con cizaqueño la coronita del rey y con aroma de docas perfumaremos su piel. Quesillos y miel de palo, changue, pistón y patay, un poncho y un peloncito que más le podremos dar. Con violín, caja y guitarra nos pondremos a cantar, a no ser que no tan pobre la noche de Navidad. Anunita y el changuito pareciera sonreír, quedamos a tata yaya que no lo deje sufrir. Santiago, guitarra y copla. Canten una chacarera. ¡Que venga la primera! Juan Carlos Carabajal, de Quimilí. Santiago, te vuelvo a ver, hoy que encontré mi raíz, mi origen y mi lugar, de pronto me hacen feliz. Errante al amanecer, te vuelvo a necesitar, al ver que mi corazón despierta en salitar. Serenata nocturnal que perfumó mi niñez, mi dala con caja y luz de luna y amanecer. Mi origen y mi lugar, esquiva de sol a sol, tengo la raíz musical prendida en mi corazón. Y la que con mi guitarra y mi voz te vuelvo a desentrañar, te ayuda la soledad y un largo peregrinar. De nuevo vuelvo a sentir mi sangre color mistol y al duende del guitarrear linkearme en el corazón. Quisiera arrugar mi piel con soles, salitre y sal, camino tiempo mejor, ser cardón y quebrachal. Mi origen y mi lugar, esquiva de sol a sol, tengo la raíz musical prendida en mi corazón. A ver qué nos traen más. A ver, Sacha Guitarras, si nos hacen escuchar una chacarera con olor a monte. Voy a hundirme en la espesura para nunca más volver. Entre espinas y hojarasca quiero desaparecer.
fondo del breñal, donde los ojos del puma brillan en la oscuridad. Escuchar que dice el viento cuando silba en el cardón, que me cuente del changuito que en el monte se perdió. Voy a hundirme donde el supay tiene su reino infernal, y el santiago del monte levantó su catedral. Así se me hace que ando por lado de Altavix. Adentro. Aprender todo el misterio del idioma montarás, ser hermano de las aves, la corzuela y la cortá. Será mío lo que habita en los montes del Señor, ataré con sachalazos al lanchero y cazador. Que mi voz se haga bramido, ruda y áspera mi piel, con las hojas del palancho cubriré mi desnudez. Voy a hundirme donde el supay tiene su reino infernal, y el sachayopio del monte levantó su catedral. A ver, una más, Santiago, guitarra y copla, A ver, Juan Néstor, Carlos grande Carabajal. pedacito. Que se venga la segunda. Muy bien ahí. Así empezamos, ¿no? Disfrutando de la música de la música del programa, ¿no? De Juan Carlos Carabajal, con su programa Santiago Guitarra y Copla, que muchos años ha trazado el surco de la música, haciendo música, difundiendo, no solamente. Juan Carlos es uno de los autores más importantes que tenemos los santiagueños. Es un maestro rural, ¿no? Que ha andado por distintos lugares y ha hecho un montón de actividades después con, con la música, ¿no? Ahora no me acuerdo todas las cosas que hizo, ¿no? Eh, tengo cosas de Juan Carlos que en algún momento lo vamos a buscar, vamos a contar, porque en algún momento escribió en el diario El Liberal muchas historias desconocidas, que ahora en este momento
no recuerdo el título, pero tengo muchas cosas que él escribía, ¿no? En el diario El Liberal. Y cosas que obviamente a nosotros nos sirve porque, bueno, nos enseñó a conocer un montón de cosas que por ahí, de no ser así, era difícil conocer, ¿no? Eh, de no ser por Juan Carlos. Este, y bueno, y ahí compartíamos la música, esta música de, de Santiago Guitarra y Copla, que nos decía, hola Juan, te felicito por tu programa, saludo a todos tus oyentes. Yo estoy terminando de armar la telecita, preparando de a poco para el domingo. Y ya se viene, Chango, ¿eh? Viste que cuando empezaste faltaba como 3, 4 meses más o menos, ¿eh? Y de repente están faltando ahí un par de días nomás. El Tommy Serrano, hola Juan, qué recuerdo, dice, esa música, Santiago Guitarra y Copla. Sí, señor, claro. LB11, ¿eh? LB11 llegaba a todo Santiago del Estero, ¿no? Llegaba allá lejos, donde a 200 y pico de kilómetros que estábamos nosotros, ¿no? De Santiago al departamento Alberdi. Hermosa música, soy de Salavina, debe decir, pero vivo en Estados Unidos. Un fuerte abrazo, Lila Portillo. Qué lindo, che, qué lindo. Que nos escriba. Yo sé que siempre nos escucha, pero no nos escribe, Lila Portillo. Siempre escucha, de eso doy fe, porque bueno, siempre la veo, ¿no? Así que bueno, le mandamos un abrazo santiagueño, por supuesto, desde aquí, desde Berazategui. Esas cosas de la vida, ¿no? De que el argentino, el provinciano, se tiene que ir lejos de su tierra, de su país, muchas veces en busca de mejorar su calidad de vida, en busca de progreso y todo eso, ¿no? Así que bueno, lo abrazamos desde la distancia, le deseamos mucha suerte, y bueno, que ande bien. Vamos, Marcelo, mándame el baile de la telecita, de esa grabación en vivo quiero para preparar para mañana, pasado, así, hacemos el programa dedicado exclusivamente a la telecita. Así vamos, casi seguro el miércoles. El jueves no creo, porque bueno, el jueves no vamos, seguramente no vamos a estar. Pero si podés, mandame, porque yo lo que tengo, resulta que no era chango, eran videos y no le estoy pudiendo sacar el audio. Así que si vos tenés el audio y si no, Atamiski debe tener, seguro que Atamiski tiene. Bueno, vamos a continuar escuchando la música de Santiago, Guitarra y Copla. Chacareras son mensajes de mi tierra santiagueña, aromadas de sunchales, florcita de hierbabuena. Pentagrama que en la noche tenga un brillo enamorado, corazón y sentimiento que en mi alma se han cobijado.
voz alegre y nostalgiosa de la luna enamorada, con calor de viento norte y en mis sentires pegada. ¿Cómo no cantarte mi alegría? Luego con camisas que tibias el alma mía. Venga la segunda. Yo le cuento al Dios lejano que mi tierra entristecido, que devuelve el sentimiento de Soco y Julio argentino. Tiene miel la chacarera cuando más lejos que ha sido, tiene el brillo del lucero, tiene un misterio escondido. Pegadita de rocío y frescor cuando amanece, y sedienta y salitrosa dentro del pecho me crece. O no cantarte sobre alegría, luego con camisas que entibias el alma mía. A ver, Marcelo Contreras, no, yo quiero el audio de la telecita en vivo del Círculo. Ya, la publicidad ya lo tengo, ¡Es el baile de la telecita! Ahí está. Palma, palma. Nuevamente en Zona Sur llega el espectáculo que esperabas. Fiesta de la Telecita 2022. Domingo 9 de octubre, desde las 10 horas en el Círculo Santiagueño, calle 23 y 111 de Berazategui. Con el fondo musical de Marcelo Farías, llegando desde Santiago del Estero, estarán bailando Irene Castaño y Marcelito Contreras. Como coperos estarán María y Juan Siriaco. ¡Vamos arriba, vamos! Con lo mejor del folclore, chamamé, guaracha y vidala estarán actuando Lucas Pérez haciendo la apertura, Adrián Mancilla, Alci Segovia, el mago Walter Contreras, los hermanos Aranda, los hermanos Villalba, Somos nosotros, papá. Somos los hermanitos Villalba. Lucas Gallardo y su banda, Neri y Rubén Colman. Cavando muy hondo, buscando raíces del suelo. Todavía están las huellas que te... Sebastián Herman y su barra tropical. Se me hace que haya bien el petizo, Marcela. Como presentadores, Omarcito el Chaqueño y Pablito López. Sonido Atamiski. Parrilla a cargo de Marcelito Contreras con asado, empanadas, chivito y comidas tradicionales. Bebidas frías durante todo el día. Tortillas y cosas dulces a cargo de Estela la Tucumana. Se ruega traer platos y cubiertos. Bono contribución de 1.000 pesos. Podés abonarlo a través de Mercado Pago. Para consultas y reservas, comunicate con Marcelito Contreras al 11 38 45 54 29. No te pierdas el domingo 9 de octubre en el Círculo Santiagueño de Berazategui, la fiesta de la Telecita 2022. Te esperamos. Ahí está, ahí está la invitación para este domingo, este domingo, ya está, ya directamente, vaya preparándose porque bueno, llega muy rápido todo, llega muy rápido todo. Así que bueno, este domingo, Ana Herrera, buenas tardes, ¿cómo está? Ahí, el Tommy Serrano. Tommy, mándame música de tu conjunto, Chango. Así lo sacamos ya lo sacamos, así que Marcelito, mándame el audio del baile La Telecita en el Círculo, ahí donde se baila las 7 chacareras y todo eso. Yo pensé que lo tenía, pero lo tengo en video y en video no lo puedo sacar, Chango. Así, después vamos a ver cómo hacemos, pero sí necesito. Como te digo, si podés, y andás por acá cerca, entre mañana y pasado, podemos hacer el programa juntos desde aquí, Así que bueno, vamos a continuar con la música. Nos faltaba una mitad, ¿no? A ver.
Ajá. ¡Epa, miércoles! Me había ido para otro lado, che. Este era. Estito. O lo paramos mal, ¿no? Sí. Ajá. Ajá. Ahora sí. Si no había ido ¿cómo es? Santiago Guitarra y Copla. Ahora lo vamos a seguir llevando de vuelta para poder escuchar, que no, porque está Santiago Guitarra y Copla. A ver, ¿por dónde estaba? Acá estaba. Escucha, qué lindo, ¿no? Santiago, guitarra y copla. Con el orgullo de ser y sentirnos santiagueños. Mi jardín, la fragancia, la compañera del viejo ángel guardián de mi infancia. Es sonrisa que camina de la noche a la mañana, aquel siempre perdonaba mis cosas de chango inquieto, aquel siempre disimula las travesuras del viento. Como no voy a cantar este gatito a mi mamá. Y ahí se viene la segunda más. No sé qué puede faltar si está bueno, conmigo Marcelo. mi mamá. Si por ahí como al pasar le dejo un beso en sus canas. No sé qué puede faltar si está conmigo mi mamá. Mi mamá es el mate dulce, aroma de pan casero. Es la fiesta navideña y el centro del universo. Es como una sombra que en este andar me acompaña. Sigue velando mis sueños y atendiendo mis pedidos. Y por más que el tiempo pase yo sigo siendo su niño. No sé qué puede faltar si está conmigo mi mamá. La mama, ¿no? Escucha. ¿Qué otra cosa es la vida sino el sufrir y el penar? Anda el hombre sin parar entre dichas y quebrantos, lo mismo que Viernes Santo, morir y resucitar. Se va la segunda. Se viene un gatito a la manera de los bandeños. Ajá.
Ahí nomás, ahí nomás, ahí nomás, ahí nomás, porque les quiero. Es el bandeñito, ¿eh? El gato ese, si no me equivoco, creo es el bandeñito, ¿no? Que lo cuenta en el Pidio, ¿no? La historia, ¿eh? Del bandeñito. Ahora lo vamos a buscar y si lo tenemos a mano, lo vamos a pasar, ¿no? Ana Herrera, buenas tardes. Ramón Brandán. Hola amigazo, qué bueno verte. Buen comienzo de semana. Un abrazo. Eh, Ramón nos decía, Ramón Brandán. Sí, Chango, yo me acuerdo, sabía escuchar LB11, Santiago, guitarra y copla. Qué lindo recuerdo. Y sabía escuchar los partidos de fútbol con una radio grande a pila. Hermoso recuerdo, Chango, claro. Eh, Encima, semejantes pilas, 6 pilas llevaba la radio, ¿no? Eh, Me acuerdo cuando se descargaban casi del todo, los poníamos en el sol, ahí arriba el techo para que se cargue. Qué miércoles lo agarraba esos soles de Santiago. Y tiraba un tiempo más, ¿eh? Y tiraba un tiempo más. Claro, escuchábamos, teníamos también nosotros una radio grande, este, a pilas, a 6 pilas. En ese tiempo también escuchábamos el EB12, ¿eh? De San Miguel de Tucumán, ¿no? En ese tiempo se pasaba los radioteatros, ¿eh? A tipo 2 de la tarde ahí en el EB12. Este, y eran sagrados esos momentos, ¿no? No me acuerdo los radioteatros de LB12, pero era a las 2 de la tarde, che. Y nosotros, eh, de 2 a 3 era. Y antes de las 3 nosotros teníamos que salir ya rumbo al monte, a echar, ¿no? Éramos changuitos. Este, y nos costaba dejar porque los radioteatros era como que una novela imaginaria, ¿no? Porque no, en la radio vos tenías que imaginar todo. Y recuerdo que eran lindos, nos entusiasmábamos. Seguramente algunos de ustedes también habrán escuchado. Después, ¿no? Después se escuchaba y a la noche, ahora que me acuerdo de estas cosas, nosotros éramos chicos y claro, y a la noche estaba Juan Moreira, no sé si Juan Moreira lo pasaban por LB12 o Radio Argentina, El Mundo, no me acuerdo, Splendid, uno de esos era. Hormiga Negra, Juan Moreira. ¡Qué miércoles! Peleaban, chea, y se escuchaban los cuchillos ahí, bla, bla, bla. Y nosotros pegados la oreja en la radio, ¿no? Porque hacía descargaba la radio así un chillido y se iba la onda, che, y nosotros, y claro, y se escuchaba, viste, los cuchillos porque siempre había uno bueno y uno malo, ¿no? Era la gran pelea de toda la vida. Y, y claro, por ahí era día viernes y estos desgraciados lo ponían, che, y se peleaban y se miércoles, y nosotros hacíamos fuerza siempre por el más débil, ¿no? Por el bueno. Y por ahí se escuchaba, ¡ah! Lo ensartó, che, y se terminaba
hasta, hasta el lunes teníamos que estar sin saber qué ha pasado. ¿Qué sabe lo que era? El lunes esperábamos ahí nosotros, ¿no? Para saber si cuál perdió. Pero bueno, eran sensaciones, como dicen en esos tiempos, y por ahí no había pasado nada, ¿viste? Pero esas cosas que se que pasaban en la radio, ¿no? Y por ahí eran ¿cómo te puedo decir? La de LB12 eran así más, más suave, pero Hormiga Negra, Juan Moreira, qué sé yo, no me acuerdo más, esa radioteatro, eran violentos, eran, no, así, había una bruja, ¿eh? Había un tontulo también, qué sé yo, cosas de esos tiempos, ¿no? Ustedes no se hagan lo mal, los changuitos, digan, yo no escuché, no se hagan los pícaros, ¿eh? Que seguramente habrán escuchado. Por ahí no sé si, eh, ¿cómo es? No sé si Tommy habrá llegado a escuchar eso, ¿no? Pero eh, nosotros, lo de la edad, nosotros sí, chango, ¿no? Hemos escuchado esos radioteatros que eran hermosos. Eran, pero que era el único entretenimiento que teníamos. Qué lindo, amigo, ese todo eso, me acuerdo, las novelas, el gaucho, Hormiga Negra me llaman y vengo de San Nicolás. ¿Te acordás? El gaucho Hormiga Negra, qué lindo, Juan Moreira, hermoso, recuerdo el fogoncito criollo, claro, escuchaba, también qué lindo recuerdo, claro. Me acuerdo, eh, Hormiga Negra me llaman y vengo de San Nicolás. Ay, no me acuerdo más. Salgan guapos, no me acuerdo cómo era, pero era un lindo recuerdo ese. Ya me voy a acordar, ya me voy a acordar. Bueno, vamos a ir por la última partecita ya, de escuchar esto, ¿no? Ahora te voy a decir, escuchá qué quiere decir ahí. Bueno, vamos a pararlo ahí porque me había olvidado ese del bandeñito. A ver si lo puedo. A ver, el bandeñito. Si lo puedo encontrar, ¿no? Porque en esa parte que habla, que lo hace hablar a la Sacha, el Pidio. Ya, acá está. A ver si podemos. A ver, me callo. Una historia romántica en ritmo de gato. Tiempos viejos, amor. Bebe Herrera, Elia desconocida. Paraíso frondoso, tronco grande, el del paraíso, no del acercamiento subliminal. Y en un momento de acercamiento total, díjole ella a él, en perfecto tono bandeño: che, bebe, saca la mano, ¿no ves que viene mi mamá? Algo así. El bandeño. Escuchá, ¿Se
escucha fierito, pero bueno, no importa. Pasa ahí, bueno, como es en vivo, pero tiene la explicación, ¿no? De lo que dice. Pícaro está el pidio, ¿no? A ver si. Una historia romántica en ritmo de gato. Tiempos viejos, amor. Bebe Herrera, El hermano. Elia desconocida. Paraíso frondoso, tronco grande, el del paraíso, no del acercamiento subliminal. Y en un momento de acercamiento total, díjole ella a él, en perfecto tono bandeño: che, bebe, saca la mano, ¿no ves que viene mi mamá? Algo así. Es el bandeño, ¿eh? A ver si pasa que ahí lo tenemos, ¿cómo le puedo decir? Está muy saturado, ¿no? Esa grabación. Pero bueno, vamos a ver si. Acá se escucha bien, ¿eh? Acá se escucha de 10. Saca la mano. Tremendo este el vídeo, ¿eh? Ahí está, ¿no? La historia del bandeñito, ¿no? Cosas de Don Elpidio, ¿no? Cosas que bueno, él le pone esa gracia, ¿no? Realmente muy lindo poder llevarle esas cosas que tienen los músicos, los poetas, ¿no? Esa picardía, ¿no? Esa picardía que esa impronta que le pone, ¿no? Porque imagínate, hizo un tema el tipo, ¿no? Sacar la
Antonio, que ahí viene mi mamá. Hola, Pelucho, no puedo comentar por Facebook, estoy bloqueado por 6 días. Pasame videos y los bajo a MP3. ¿Video de qué, Chango? Ah, el de Marcelo de Cebo. No sé si lo puedo pasar también, porque es un video que está toda la filmación este, de, de la telecita, ¿no? Por eso no lo puedo bajar yo tampoco. Pero si no, sí, si tiene Marcelo, que me lo pase en el audio, y bueno, ahí sí lo podemos cortar, lo podemos bajar, todas esas cosas. Así, vos también estás bloqueado, Chango. Así, bueno, vamos a escuchar algo de Los Palmas, a ver, vamos a ir buscando ahí Los Palmas. Vamos a ir a Tucumán, A ver, a ver, a ver. Por ahora Garufa. Después mi lindo Tucumán. Ahí vamos. ¡Vámonos! Mi mamá sabía mandarme a la represa a traer agua. Bajaba la loma blanca en el burro Garufa silbando al tranquito. Arquillo atado con alambre, tachos aguateros lleno de pichanas. Un rebenque de garilla, porque de apurar nunca tenía ganas. Alpargatas con bigotes llenas de agujeros de marcatero. A la siesta un diarututu, chupando mis tolins, solao negro el cuero. Mi mamá me ordenaba que largue al Garufa en el cerco de ramas. Se encerró de tarro viejo, un maniado prolijo, el cipilo quedaba. Aquellos tiempos que lejos quedaron, cuántos recuerdos de mi tierna infancia. Lejana niñez que viví con mis padres, jamás en la vida podré olvidarme. Como quisiera volver a esos años, así vivir de nuevo la historia. Nunca te olvido, te llevo en mi memoria. Mi querido Pago, que rodeo de Soria. Baile, baile mi negra querida, mueva el canasto. Palmas, palmas, palmareños, para todo el mundo. Alegre música, pero no se me duerma mi gente. Sacaba mi caterrengo, colchón de chalas al patio de noches. Temprano al potrero para acabar troncos para llevar al pueblo. Mi mamá sopa de charqui, tortilla en la lata y la mazamorra. A la represa ayutear burro, jugando al chumuco nadaba el día entero. Aquellos tiempos que lejos quedaron, cuántos recuerdos de mi tierna infancia. Lejana niñez que viví con mis padres, jamás en la vida podré olvidarme.
Como quisiera volver a esos años, así vivir de nuevo la historia. Nunca te olvido, te llevo en mi memoria. Mi querido Pago, que rodeo de Soria. Mi querido Pago, que rodeo de Soria. Todo lo que dice aquí, ¿no? Todo lo que dice aquí. Escuchá, ¿no? Vamos a empezar. Mi mamá sabía mandarme a la represa a traer agua. ¿Que no? Bajaba la loma blanca en el burro garupa silbando al tranquito. Toma. Arquillo atado con alambre, tachos aguateros lleno de pichana. Así era, Chango, ¿eh? Un rebenque de garilla, porque de apurar nunca tenía ganas. Alpargatas con bigotes llenas de agujeros de marcatero. A la siesta un diarututu, chupando mis tolins, solao negro el cuero. Tal cual, ¿eh? Mi mamá me ordenaba que largue algarufa en el cerco de ramas. Claro. Se encerró de tarro viejo, un maniado prolijo, el cipilo quedaba. Aquellos tiempos que lejos quedaron, cuántos recuerdos de mi tierna infancia. ¿Qué lo tiró? La niñez que viví con mis padres, jamás en la vida podré olvidarme. No, bueno, este es un tema que lo interpretan los palmareños y describe nuestra vida de chico en Santiago del Estero. Creo que no exageran nada cuando cuentan toda esta historia, ¿no? Todo es verdad, todo esto hemos vivido. A ver. Alegre música. No se me duerma mi gente. Poco más. Sacaba mi caterrengo, colchón de chalas al patio de noches. Temprano al potrero para acabar troncos para llevar al pueblo. Mi mamá sopa de charqui, tortilla en la lata y la mazamorra. A la represa ayudia de burro, jugando al chumuco nadaba el día entero. Esto lo que dice ahí, ¿no? Lo del chumuco, escuchá. Ayudia de burro, jugando al eso es verdad. chumuco nadaba el día entero. Claro. Aquellos tiempos que lejos quedaron. En esos tiempos, ¿no? Ahí en la estancia donde vivíamos nosotros, había dos represas, una grande y una más o menos chica. Pero la grande era como toda una cuadra, ¿no? Y tenía 4 metros de profundidad. Vio que en el medio le ponían un palo, un poste, para saber la medida, ¿no? Y cuando llovía mucho, y ese palo desaparecía, esos 4 metros desaparecía. Y nosotros changuitos, claro, y venían los chumucuché. Y éramos 4 o 5 changuitos que nos metíamos ahí
a perseguirlos. Y ahí aprendíamos a nadar y a zambullirnos y todas esas cosas, ¿no? Y tal cual, como dice ahí, pasábamos el día, pasábamos el día. A pesar que yo los... Ahí se me fue. A ver, ya voy a buscar lo que dice. Ahí lo buscamos, A ver, ¿dónde andamos? Por acá andamos, Claro, Ramón Brandán me dice, a pesar de que yo con las alpargatas bigotudas iba a la escuela, claro. Ese también tiene su historia, ¿no? El tema de la alpargata bigotuda, yo me acuerdo. Mi tía era chiquita, era así, calzaba alpargata del 5, ¿no? Y claro, nosotros, yo le robaba la alpargata a mi tía, ¿no? Y me iba a la escuela, porque bueno, la mía estaba viejita, agujereada y todo eso. Y bueno, el tonto iba y jugaba a la pelota, ¿no? Con la alpargata de mi tía. Y claro, allá le hacía desastre, ¿no? Y cuando venía, la escondía y le ponía en el mismo lugar que ella había dejado. Y claro, ¿y quién agarró la alpargata? No había muchos ahí. No sé, yo no he visto. Pero bueno, eran cosas de aquellos tiempos, ¿no? Claro, de alpargata número 5. Patitas chicas todavía, ¿no? Y mi tía, bueno, tenía nuevita la alpargata, casi no la usaba ella porque usaba otra ahí en la casa nomás. Y bueno, cosas de nuestra infancia, ¿no? Ahora vamos a ir con nuestros auspiciantes, ¿no? Porque son los que nos hacen el aguante, che. Son los que nos... Al 11 65 A ver, 90. vamos a arrancar. Ahí está. Venta de empanadas santiagueñas al horno y fritas, de carne y de pollo. Exquisitos tamales, chorizos caseros. Comunicate al 11 3302 2258 y al 11 26 67 66 59. También podés pagar por Mercado Pago y CBU. Hacemos para cumpleaños y todo tipo de eventos. Bicicletería El Rayo, pintura, soldaduras, repuestos en general, accesorios de competición, ventas de bicicletas nuevas y usadas. Y atención, tenemos plan canje, entrega tu bici usada y llévate una nueva o una reacondicionada a nueva. Por consulta, llamanos al 11 49 49 32 69. O acércate, estamos en Avenida Italia, entre 149 y 150, a 5 cuadras del Bajo a Nivel. Bicicletería El Rayo te espera. Hola, Norita. Para aliviarme las penas, comienzo a cantar con alma. Debajo de luna de... Compostura de calzado la 21. Se hacen botas, borcegos, zapatos para damas y caballeros, todo en cuero y a medida. También se hacen alpargatas de lona y de cuero. Esto queda en la calle 105, número 1195, entre 11 y 12. Para consultas al 11 65 96 06 51. Compostura de calzado la 21. Al son de cada copla brilla con sus misterios. Electrofrío NR, todos los servicios para tu aire acondicionado. Colocamos y también hacemos service.
Trabajamos con personal especializado en refrigeración, heladeras comerciales y familiares y también cámaras frigoríficas. Llámanos al 11 69 45 48 65. Nuestro Facebook Electrofrío MR. Electrofrío MR. Viajes y encomiendas Freddy. Salimos todos los jueves desde Atamisqui a Berizo y los viernes de Berizo hacia Atamisqui. Pasamos por Berazategui, Constitución, kilómetro 29, Merlo, Moreno, ruta 197 y 202. En Santiago pasamos por Mailín, Forres, Breaposo, Loreto y Atamisqui. Viajamos en coche semicama. Comunicate al teléfono 0221 59 59 154. O al 0221 54 67 044. Viajes y encomiendas Freddy. Electricista matriculado, responsabilidad y calidad en su trabajo. Si querés colocar tu medidor, trabajamos con materiales y mano de obra certificados DCI. Todo en electricidad, instalaciones y arreglos. Trabajamos con tarjeta de crédito y débito. También hacemos trabajos de plomería. Nuestro WhatsApp 11 69 45 48 65. Electricista matriculado. Muy bien, ahí estamos, por supuesto. Hola, soy Juan Siriaco. Te quiero invitar a hacer publicidad en mi programa de negocios, empresas, mercados, carnicerías, talleres o de cualquier tipo de emprendimiento de cualquier parte del país. Comunícate al 11 32 44 76 45. Repito, 11 32 44 76 45. Pasaré en la estación de la banda, mi madre querida, esperando el tren. Ahí estamos, ¿eh? Ahí estamos con nuestros oficiantes. Recuerden que tenemos chori casero, tenemos tamales, empanadas santiagueñas. También pueden encargar para cumpleaños, los teléfonos para hacer los pedidos, o consultas también. Ahí lo tenemos al 11 33 02 22 58. 11 33 02 22 58 y 11 26 67 66 59. Repetimos, 11 26 67 66 59. Recuerde que puede pagar por Mercado Pago o CBU, ¿eh? Así, bueno, ahí está la invitación. Estamos escuchando ahí a los Palma, ¿no? A los palmareños. Norita nos decía, qué linda historia de tu niñez, Juan. Claro. Claro, nosotros, imagínate, en el monte no teníamos otra diversión que un día ututu, ir a Yutia Burro, ir a la represa a bañarse, pasar todo el día ahí si podíamos, haciendo bolilla para ondear, ¿no? Se hacía la orilla de la represa, se sacaba el barro, porque ese barro bien pisoteado por las vacas, los animales, ¿no? Que armaba nosotros decíamos bolilla, eran las bolitas, ¿no? De barro, que armábamos para la onda. Y eso no se rompía, no se rompía por nada. Aparte, al ser redondito, tenías mucho más puntería, que una piedra por ahí que se podía desviar y todo eso. Como era redonda y no tenía ningún, como es para que choque con el aire y todo eso, eran balas rectas y peligrosas. Bueno, ahí estamos escuchando los Palma. Vamos a seguir un poco más con los Palma. Habíamos escuchado Garufa, en donde relata la historia de niños, de cualquier niño de
o Niña de Santiago del Estero, ¿no? En aquellos tiempos era tal cual cuenta ahí, ¿no? Y ahora vamos a compartir esto del tema de Bonito Tucumán, también Los Palmas. A ver, ahí va, ahí estamos. En forma muy especial, los palmareños hacemos esta bonita cumbia en honor al Jardín de la República. ¡Allá vamos, Tucumán! Esta cumbia bonita le canto a mi Tucumán, porque lo quiero y lo llevo dentro de mi corazón. Esta cumbia bonita le canto a mi Tucumán, porque lo quiero y lo llevo dentro de mi corazón. Yo siempre quise cantarle a mi bonito Tucumán, a tu cielo, a tus paisajes, a tus mujeres y al cañaveral. Yo siempre quise cantarle a mi bonito Tucumán, a tu cielo, a tus paisajes, a tus mujeres y al cañaveral. Roja boquita, ojitos verdes como el sausa, dulce y bonita tucumanita como una flor. Roja boquita, ojitos verdes como el sausa, dulce y bonita tucumanita como una flor. De tu cuerpo sienten envidias los vientos del Tucumán. Deshilacha la luna de plata su fleco sobre el naranja. De tu cuerpo sienten envidia los vientos del Tucumán. Deshilacha la luna de plata tu fleco sobre el naranja. Adiós, adiós, mi Tucumán. Adiós te digo, se va muy triste mi corazón. Voy a volver a disfrutar de tus encantos que en esa tierra se puede hallar. Tu cielo azul, primaveral, con tus mujeres encantadora, dulce y sensual. Zafrero fui, madrugador, junto con los grillos aprendí a cantar. Amé una flor, fue mi querer, una cimoqueña me dio su amor. Y la luna tucumana, por la quebrada se va dichosa con mi cantar. Y la luna tucumana, por la quebrada se va dichosa con mi cantar. A bailar todo el mundo y mueva el canasto, mi negra. A veces voy a tu suelo, me gusta el aire sentir. Me traen tantos recuerdos de todo lo que viví. A veces voy a tu suelo, me gusta el aire sentir. Me trae tantos recuerdos de todo lo que viví. Si miro tu cielo azul, tus cerros que hacen soñar, me fui llevando la rosa de tu jardín, mi Tucumán.
si miro tu cielo azul, tus cerros que hacen soñar. Me fui llevando una rosa de tu jardín, mi Tucumán. Adiós, adiós, mi Tucumán. Adiós te digo, se va muy triste mi corazón. Voy a volver a disfrutar de tus encantos que en esa tierra te puede hallar. Un cielo azul, primaveral, con tus mujeres encantadoras, dulce y sensual. Zafrero fui, madrugador, junto con los grillos aprendí a cantar. Amé una flor, fue mi querer, una cimoqueña me dio su amor. Y la luna tucumana, por la quebrada se va dichosa con mi cantar. Y la luna tucumana, por la quebrada se va dichosa con mi cantar. Ahí está, che, para todos los tucumanos y tucumanas, mi lindo Tucumán, interpretado por los palmareños. Nadie se olvida del pago. Dice, qué linda historia nos decía hoy la Nora Tetamanti, a quien le mandamos un saludo grande, por supuesto. Una gran compañera, una gran amiga que nos dio la vida. Qué verdad, ¿no? Dice, eso lo que decís solo nosotros sabemos porque lo hemos vivido en carne propia. Lindo andar ondeando Utut. Claro. Qué criminal éramos, Chango. Qué criminal éramos, ¿no? Ondeamos esos pobres animalitos indefensos, ¿no? Y los reventábamos ondazo. Después, me acuerdo cuando nos mandaban a cuidar el cerco, ¿no? De las catas, porque era una invasión de catitas queriendo comer el choclo. Y bueno, ahí nos mandaban a nosotros a ondear cata. Y bueno, teníamos una estrategia. No teníamos una estrategia para matar más cata. Porque eran realmente dañinas. Uno puede decir, sí, pobre, ¿cómo es? Qué malo, ¿no? ¿Cómo lo van a ondear? No, te limpiaban el choclo, la cata. No, entonces a nosotros nos mandaban ahí, cata, golpeando las manos, no sabíamos qué hacer porque eran muchas las catas y vos lo corrías de una punta y te ibas a sentar en la otra punta. Y entonces, ¿cuál era la estrategia para matar más cata? Había dos, ¿no? Una, vos tenías que ondearla en el ala, no la tenías que matar. Ondearla en el ala, quebrarle el ala, y vos iba y lo agarrabas, a la cata, mirá. Entonces, le pisabas el ala y la cata gritaba y se te venían todas las otras catas y se asentaban ahí muy cerquita. Entonces vos ahí aprovechabas, cata, para acá, cata, porque se acercaban demasiado, ¿no? Como queriéndola defender. Y después había otra forma de encontrar el nido, ¿no? Y siempre el nido era arriba, bien arriba eran el nido de la cata, ¿no? A la noche hacíamos una antorcha, con un palo bien largo, íbamos, le metíamos en la boca del nido y que se queme ahí, ¿no? Y le tapaban la boca al nido, que las catas morían
existía, pero criminal, pero bueno, eran muy dañinas, no sabíamos qué hacer con la cantidad y te limpiaban, te pelaban el choclo, te arruinaban el sembrado. Y bueno, nosotros también éramos muy cruel con ellas, ¿no? Así como ellas eran con nosotros, nosotros también con ellos. Y bueno, nos mandaban y nosotros nos defendíamos como podíamos, che. Nadie se olvida del pago, dicen los palmareños, ¿eh? Una mañana de invierno a Buenos Aires me marchaba. En la estación de la banda, otro almito allá esperaba. Una valijita vieja solamente me acompañaba. Por rumbo a otra tierra el destino me llevaba. Mis pobres viejos queridos llorando allí quedaron. Mis hermanitos pequeños, los ojitos lagrimeando. Se agitaba el pañuelito arrugado en las manos de mi madre pobrecita. Estamos nostálgicos, ¿no? Se agitaba el pañuelito arrugado en las manos de mi madre pobrecita que quedaba triste en el pago. Esa noche no dormí, pensando en lo que dejaba. Más grande era mi dolor cuando el tren más se alejaba. Hacia el retiro llegué, con susto y mucho miedo, solitario por las calles de aquel imponente pueblo. Aquí escribo esta carta a mis viejitos queridos. Los quiero, nunca me olvido, solo pienso regresar. Como te quiero mi tierra, nadie se olvida del pago. Qué lindo que mi Santiago, a veces siento ganas de llorar. Como te quiero mi tierra, nadie se olvida del pago. Qué lindo que mi Santiago, a veces siento ganas de llorar. Nadie se olvida del pago, ¿no? He comprado el pasaje para volver a mi pago. Quiero ver a mi familia y divertirme en los carnavales. Con cabritos en el horno, empanadas y tamales. Mi mamá espera a su hijo que llega de Buenos Aires. Con cabritos en el horno, empanadas y tamales. Mi mamá espera a su hijo que llega de Buenos Aires. Esa noche no dormí, pensando en lo que dejaba. Más grande era mi dolor, cuando el tren más se alejaba. Hacia el retiro llegué, con susto y mucho miedo, solitario por las calles de aquel imponente pueblo. Aquí escribo esta carta a mis viejitos queridos. Los quiero, nunca me olvido, solo pienso regresar. Como te quiero mi tierra, nadie se olvida del pago. Qué lindo que mi Santiago, a veces siento ganas de llorar. Como te quiero mi tierra, nadie se olvida del pago. Qué lindo que mi Santiago, a veces siento ganas de llorar. Ay, claro. Qué miércoles no va a querer llorar. Sabíamos llorar que no. Bueno, hasta ahí nomás, che. Muy lindo. Muy lindos temas, los Palma, ¿eh? Aquellos palmareños, de antes, como decía Carlos Saavedra, ¿no?
Y después, claro. Esos tiempos, ¿no? Un diadores de charata también éramos, che, claro. Y esta pobre palomita, le metíamos un ondazo. Éramos criminales. Ese pilita, le metíamos un ondazo y la pelábamos y la poníamos en la brasa, ¿eh? Ahí nomás a la brasa y listo, che, a la miércoles, ¿eh? Comíamos el pilita asada. ¿Te acordás de la catita? Claro, chango, si no habrá hecho renegar, mirá. Yo tenía la libre, decían, tiraba 3 juntas, venía volando, ahí la libre, como sabía voltear, sí, la verdad, ¿no? Claro, nosotros teníamos la boleadora, ¿no? La boleadora, hacíamos la manijera de alambre, estábamos con se hacía la manijera. Tengo 2 aquí, ¿eh? Tengo 2 boleadoras aquí, que traje de allá, ¿eh? Con el moño rojo y todo, ¿no? Claro, con eso podías, cuando iban volando, por ahí, si lo tenías a tiro, o orilla de la represa, cuando se juntaban las palomas, con la boleadora ahí andábamos, che. Matábamos y comíamos ahí nomás, ¿no? Hacía un fuego y no, si nos criamos así, chango, ¿qué va a hacer? Y aquí estamos, y aquí estamos, creo que bien. No hemos salido tan malos, ¿no? No seremos buenos, pero tan malos tampoco somos, ¿eh? Escuchá. Un saludo a todos los promesantes de la telecita. ¡Oh, Marcelo Faría! Metele nomás. Ahí va a bailar Marcelo Contreras. Marcelo Contreras y al Círculo Santiagueño. Atata, Ahí va. Se acaba. Venga la otra. Espera, po. Ahí vamos a ir buscando la publicidad de Marcelo, que este domingo, ya este domingo, es la telecita de Marcelo Contreras, donde, bueno, nosotros vamos a estar también, acompañándolo, por supuesto. Nosotros vamos a ser uno de los coperos, María y yo vamos a ser los coperos, ¡Es el baile de la telecita! ¡Palma! Nuevamente en Zona Sur llega el espectáculo que esperabas. Fiesta de la Telecita 2022. Domingo 9 de octubre, desde las 10 horas en el Círculo Santiagueño, calle 23 y 111 de Berazategui. Con el fondo musical de Marcelo Farías, llegando desde Santiago del Estero, estarán bailando Irene Castaño y Marcelito Contreras. Como coperos estarán María y Juan Siriaco. ¡Tomá!
¿Cómo dijo? Y Marcelito Contreras. Como coperos estarán María y Juan Siriaco. Uno para los bailarines y uno para mí, ¿eh? Con lo mejor del folclore, chamamé, guaracha y vidala estarán actuando. Lucas Pérez haciendo la apertura. Adrián Mancilla. Alci Segovia. El mago Walter Contreras. Los hermanos Aranda, los hermanos Villalba. Somos los hermanitos Villalba. Lucas Gallardo y su banda. Neri y Rubén Colman. Cavando muy hondo, buscando raíces del suelo. Todavía están las huellas que dejan. Sebastián Herman y su barra tropical. Se me hace que allá viene el petisco, Marcela. Como presentadores, Omarcito el Chaqueño y Pablito López. Sonido Atamiski. Parrilla a cargo de Marcelito Contreras con asado, empanadas, chivito y comidas tradicionales. Bebidas frías durante todo el día. Tortillas y cosas dulces a cargo de Estela la Tucumana. Se ruega traer platos y cubiertos. Bono contribución de 1.000 pesos. Podés abonarlo a través de Mercado Pago. Para consultas y reservas, comunicate con Marcelito Contreras al 11 38 45 54 29. No te pierdas el domingo 9 de octubre en el Círculo Santiagueño de Berazategui, la fiesta de la Telecita 2022. Te esperamos. Ahí está, ¿no? La fiesta de la Telecita, ¿no? Una fiesta realmente linda, ¿no? Una fiesta así, ¿cómo le puedo decir? Única en la zona sur, ¿no? No sé si hay otro lugar en donde se pueda ver, disfrutar de todo lo que es las cosas que trae Marcelo para mostrar ese día y poder disfrutar de algo bien, pero bien santiagueño, ¿no? Así que bueno, así es, ahí vamos a estar, por supuesto, acompañándolo a Marcelito Contreras. Ahí se viene la fiesta de la Telecita. ¡Adentro! Qué lindo ese bombito, che. ¡Cazadores! Amigo Tito Suárez y la gente de Tacana. Ahí está la invitación, ahí está la invitación para este domingo en el Círculo Santiagueño, la fiesta de la Telecita, ¿eh? Hola, soy Juan Siriaco. Te quiero invitar a hacer publicidad en mi programa de negocios, empresas, mercados, carnicerías, talleres o de cualquier tipo de emprendimiento de cualquier parte del país. Comunícate al 11 32 44 76 45. Repito, 11 32 44 76 45. Yo pasaré en la estación de la banda, mi madre querida, esperando el tren. Bueno, ahí estamos, ¿eh? Estamos mirando aquí el diario el Liberal, ¿no? Esto no sé dónde es, a ver, vamos a mirar un poco, que es algo trágico, ¿no? Dice, camión embistió y mató a un nene que salía del jardín con su tío. ¿A dónde es esto? Te ponen tanta propaganda que ni sabes. Lo que tendría que haber sido un día normal a la salida de un jardín de infante se convirtió en una tragedia cuando un accidente de tránsito fue el causante de la muerte de un niño de 4 años. El hecho ocurrió esta tarde sobre la calle Rivadavia, a metros de la avenida Belgrano, en la ciudad de Santiago del Estero. Ahí Rivadavia y Belgrano hay una estación de servicio. Y está el colegio, la escuela, el jardín.
De acuerdo con las primeras averiguaciones, el pequeño Tomás Corbalán fue buscado por un tío a la salida del jardín este lunes 3 de octubre, cuando se subieron a la motocicleta para regresar al hogar, fueron embestidos por un camión. El impacto fue fatal, que el niño perdió la vida en el lugar del hecho. Realmente increíble, ¿no? Increíble, ¿no? Un chiquito de 4 años, ¿eh? Salía del jardín y ahí estaba la maldita muerte. Después de ese violento vuelco en la ruta 92, perdió el control y terminó con su camioneta en la zona montuosa. Viajaba desde la ciudad de Quimilí hacia la ciudad de Añatuya y en un momento sintió que la camioneta se desvió de la ruta. ¿Cómo se- Un violento vuelco fue reportado este lunes en el interior provincial. En horas de la siesta, un hombre mayor de edad perdió el control de su camioneta y terminó con el vehículo entre las malezas. Se trata del incidente que tuvo lugar este lunes, pasada las 16 horas, sobre la ruta 92 a la altura del paraje Pradera del 25, departamento Juan Felipe Ibarra. A ver, vamos a ir buscando más, a ver qué dice. Apareció a salvo el joven que había extraviado al viajar a Buenos Aires. ¿Cómo será esto, no? Familiares de Gonzalo Nicolás La Cuadra dieron aviso a las autoridades policiales que el joven logró comunicarse y confirmó que se encontraba viajando a la provincia de Buenos Aires. El joven se había comunicado vía telefónica con su madre y le informó que sí logró emprender viaje a la provincia de Buenos Aires, manifestando que no había llamado con anterioridad porque había perdido su teléfono. A ver qué más hay. Madre e hijo se pusieron fajas para ocultar cocaína y entrar a Salta desde Bolivia. Mamita, ¿cómo está el tráfico en el norte? Bueno, en todo el país, ¿no? En todo el país, realmente. Una cosa increíble, increíble. Las cosas que están pasando con el tema de la droga. Nadie dice nada, ¿no? Nadie dice nada. Dice, rescatan gallos de riña que eran transportados en un vehículo hacia Quimilí. Está en el diario El Liberal, ¿eh? Los mismos fueron entregados a la reserva ecológica. Pobres gallos, mira cómo lo entran. Dice, integrante de la sección Villa Ángela, perteneciente al escuadrón Primera, interceptaron un vehículo procedente de la ciudad chaqueña de Roque Sáenz Peña, con destino final a la localidad santiagueña de Quimilí, que era conducido por un ciudadano. Como resultado del control del rodado, los uniformados constataron la presencia de 6 gallos de riña, los cuales eran trasladados envueltos y atados con tela que evitaba la movilidad del ave. Hay un vicio del juego impresionante, ¿no? En el norte, impresionante. El tema del juego, de las carreras, campeonatos. Ajá. A ver, vamos a ir buscando algo más. Mucha propaganda tiene. No se puede leer el diario porque pura propaganda. Violencia familiar en Atamisqui, golpeó a su pareja y a su hijito de 3 años hasta dejarlo inconsciente. ¿Qué hay que hacer con estos tipos que hacen estas cosas, no? Realmente, en medio de llanto, la mujer pidió al agresor que los lleve al CEPSI. Es el centro de atención, ¿no? El CEPSI. Personal de la Comisaría Comunitaria número 7 de la Mujer y la Familia de la ciudad de Loreto intervinieron luego de
tomar conocimiento que como consecuencia de las lesiones el niño debió ser trasladado al CEPSI, esto en la capital, donde fue asistido mientras su madre también presentaba lesiones. El hecho sucedió en horas de la tarde de ayer, cuando una joven mujer de 24 años se encontraba con su pequeño de 3 años de edad en su domicilio y llegó su pareja de 29 años de edad en estado alterado y comenzó a agredirla. Cosas de loco, ¿no? Cosas de loco realmente. Pero bueno, si la ley... Ve acá, dice, perdió el caballo favorito y una carrera cuadrera mutó en escándalo con tiro entre 500 burreros. Anoche la policía indagaba en la organización. El fiscal Gómez pidió celeridad. Habrá al menos 6 heridos. A ver, un jugoso negocio de más de 6 ceros en carrera cuadrera. Está hablando de millón, ¿no? Decantó ayer en escándalo al trenzarse una muchedumbre en una campal, dice, en una batalla campal debe de ser, luego de que el favorito fuese derrotado en el 7º turno, batacazo, que devino en tiros, corridas, escaramuzas y al menos media docena de heridos. El escenario resultó en el hípico Mis Nietos, distante 3 kilómetros hacia el norte de la ciudad de Monte Quemado, Copo. Pero ahí no es la primera vez que pasa estas cosas, ¿eh? Hace poquito también yo estaba leyendo, le había leído algo que también terminó a los tiros, ¿eh? Camino a la Cañada. Realmente es un momento de mucho juego en Santiago, mucho juego para por lo menos para mi gusto, ¿no? Será porque yo no juego nada, pero bueno, es impresionante la timba que hay en Santiago, che. Impresionante, no se puede creer. A ver, vamos a ir buscando algo más para poder compartir, ¿no? De música. Vamos a escuchar a Don Tarragó Ross. A ver, ya lo veo por acá. Vamos a escuchar algo de Don Tarragó. Ahí le estamos buscando y vamos a compartir esta música que en aquellos tiempos... Ya nos vamos yendo, ya nos vamos yendo. Hay María Astudillo, nos dice, buenas noches Juan, ¿me pasás algo de Los Manceros? Soy María Astudillo de Los Manzanos, saludos.
Ah, ese toro, ¿no? Ahí estamos. Me vio el paraje Espinillo en esas frías mañanas, a soga frente a la escuela humilde como tú calzas. Cuántos niños escueleros acercaste hasta las letras y hoy hasta tu nombre olvidan, solo te dice el Maceta. El petizo Maceta, ¿eh? Ya se vienen los maceros, ¿eh? Con eso nos vamos, ¿eh? Bueno, ahí estamos disfrutando de la música de don Tárrago Ross, ¿eh? Ahora vamos a escuchar a los maceros que nos pedía María, María Astudillo. A ver qué tenemos de los maceros. Sombras del amor. De aquel frustrado romance, tan solo sombras quedaron y las penas por mi vida como tormenta pasaron. Oh, mi amigo Pedrito Elizanchi. Si yo que tanto te amaba, muchas cosas te creía y mis sueños de ilusiones de a poco desvanecía. Nunca prometas a nadie que el aceptar compromete. No te olvides, vida mía, que el amor no es un juguete. Ya no hay remedio que valga si todo ya ha terminado. Con el alma dolorida me alejaré de tu lado. Venga la segunda. Las palabras que empleabas, que fácil me convencías, el cariño que me dabas eran todas fantasías. Al fin lejos de tu lado
vivido ya se fueron con el tiempo. Y de esto no digas nada, lo que ha pasado contigo, total a nadie le importa, échalo todo al olvido. Ya no hay remedio que valga, si todo ya ha terminado, con el alma dolorida me alejaré de tu lado. Ahí está, para María Astudillo, hermoso tema, ¿eh? Sombras del amor se llama, y lo cantan los manceros santiagueños. Bueno, nos vamos yendo, ¿eh? Hasta mañana, si Dios quiere. Ahí vamos. Chacareras cantadas en quichua. Queremos llegar al corazón de nuestros paisanos hacheros. ¡Toma! nomás! ¡Toma! Adentro, Uyarilla, amigos, Cuna, Buenos Aires, Pincausani, Señor del Mailí, San Picata y canta Zamoscani. Uyari, Nico, Mancilla. Ajá. Niñanita, Huacachicu, sacrifica, Correscani, Yochaya, y mi Cuyaki, Hancham, Sumas, Tamcausani. Señor del Mailita, Rogas, Ascañuta, Causanaipa, Wani, Viñatín, Cunaca, Casi, Yapas, Catunaipa, y tu abuelo, mira, y tu quita, Mandrimani, Chamanara, Cunapa, Inam, jovencito, Cani. A la segundita en castellano para la FM Avellaneda, a la voz Noelia y Marito. Escuchen, amigos míos, en Buenos Aires yo vivo. Cada fiesta de Mailín canto y vuelvo agradecido. Haciendo llorar mis hijas con sacrificios e ir, para que yo viva bien, Dios se acordará de mí. Chacarera bien del monte, papá. Señor del Mailín, te pido que mi vida sea larga y mis hijas cuando crezcan, aunque sea pa' mí. Y aquí por mis abuelos hablo desde muy chiquito, y aquel que no me conoce todavía soy jovencito. Toma. Viene una chacarera bien de Pará, a ver, pará, Pedrito. Bueno, siempre sonando aquí en la www.ashpamishki.com.ar, la música de, en este caso, Pedrito Belizán, y de todo la changada que le pone tanto entusiasmo para disfrutar y hacer disfrutar de la música. Y en especial, ¿no, Pedrito? Ese ritmo tan sachero que tiene, ¿no? Y tiene la virtud, ¿no? de cantar en quichua, hace las letras, y bueno, la gente, obviamente, que le gusta estas cosas, que por ahí no hay tantos intérpretes, ¿no? Compositores así de ese estilo bien sachero de Pedrito Belizán. Así que le mandamos un saludo grande y nos vamos con un chamaco, Será hasta mañana, ahí de la mano de Pedrito Belizán. Allá en los pagos de Pintos, el paraje Vaca Blanca, festeja todos los años la fiesta de Santa Rita de las Acacias. Es la familia Ramírez, patio de tierra su casa. Después de la procesión, ya comienza la bailanta.
tarde se inclina bandera celeste y blanca, y un músico bien sachero a la Virgen acompaña. Centenares de personas desde zonas aledañas llegan desde temprano al paraje Vaca Blanca. Allá por el mes de mayo puede acercarse a esa casa para que gritemos juntos: ¡Viva, viva la Virgen de Santa Rita de las Acacias!